Pero ¿cuál es la propuesta, Pelegrín, que ellos quieren? Que se varíe el esquema por el cual se decide la nacionalidad dominicana. Sea legal o ilegal. Entonces, ese modelito ellos lo quieren implantar aquí. Pero va a coger fuego el país. Espérate, porque en el fondo ellos están apostando eventualmente a una intervención de la isla. Ahora los haitianos están llegando a un acuerdo con Eric Prince. A nosotros nos están preparando una agresión desde Haití. Una agresión a la integridad territorial y demográfica de República Dominicana con ropaje de crisis humanitaria. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Pelegrín Castillo, un hombre sabio, inteligente, que pone al servicio de la población dominicana parte de lo que ha aprendido, y justamente Pelegrín tiene una preocupación que es la misma que yo comparto, de ver este coqueteo del canciller de la República Dominicana en posiciones muy ambiguas sobre nuestra nacionalidad, dando a entender que el país tiene que adherirse a lo que indique la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que la Constitución nuestra la tiren por el piso y que aceptemos como bueno y válido que esa sentencia 168-13 se vaya a la basura. Bienvenido, Pelegrín. Muy contento, José, de estar de nuevo aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme a tratar este tema que es necesario analizar en todas sus dimensiones, porque contra la existencia de la nación dominicana se está conspirando fuertemente. Se está conspirando en instituciones del Estado y se está conspirando en los poderes fácticos y se está conspirando desde el exterior. Y esto que acaba de suceder, que tú acabas de señalar, yo creo que es una muestra de eso. Ya se había dado la voz de alerta de que había una maniobra para que el Tribunal Constitucional revocara la sentencia 168-13 o la modificara, le buscara una alternativa. Pero cuando el canciller pide ir o le dan la oportunidad de ir, porque no se sabe si fue el Tribunal Constitucional que lo invitó a él o él pidió ser escuchado en la cátedra constitucional, ya pasamos a mayores, porque no está hablando un particular ni un académico, está hablando el canciller de la República. Y cuando el canciller de la República ante el Tribunal Constitucional va y dice lo que dijo, evidentemente está debilitando gravemente la posición nacional, que se fijó de manera muy clara en una sentencia del Tribunal Constitucional con su anterior composición, y que de manera enfática decía que nosotros no podemos asumir las decisiones de la Corte porque el Congreso Nacional no ha ratificado el instrumento de adhesión. O sea, quedando claro de que formalmente la República Dominicana no está adherida a la Corte. Claro, entonces cuando el canciller ahora viene y plantea esto en este contexto, le está dando de nuevo pábulo a esta discusión, quizás con la intención, quizás no, yo creo que con la intención de que esto se convierta en la base de una acción para que este Tribunal Constitucional entonces tome una decisión. Se dice que se quiere que eso se envíe al Congreso, para que el Congreso apruebe o rechace. Pero la verdad es que en resoluciones anteriores de la propia Cámara de Diputados hubo un rechazo contundente a esas decisiones que tomó la Corte y un señalamiento también de la falta de ratificación por parte del Congreso. Pero incluso se hizo el planteamiento de que eventualmente el Estado Dominicano no podía seguir a la defensiva, que debía pasar a denunciar lo que es una maniobra de imponerle a la República Dominicana una minoría nacional. Mira,
lo voy a explicar de una manera llana para que la gente entienda. Aquí hubo un acuerdo hace mucho de los poderes locales con los poderes exteriores, concretamente con Estados Unidos, pero también con Europa y con los organismos internacionales. El esquema está formulado inicialmente en 1949, cuando el informe de Naciones Unidas declara que virtualmente Haití es un estado fallido, que no garantiza la capacidad de subvenir a las necesidades de su población, y recomienda a los gobiernos trasladar la población a zonas del Caribe menos pobladas. A partir de los 80, aunque hubo propuestas en 1970 y en 1978, a partir de los 80 empezó a manejarse la idea, porque ya el ambiente internacional hacía posible que se avanzara en ese esquema de que República Dominicana pasara a ser el estado pivote, el estado tapón. A las clases dirigentes dominicanas, especialmente al alto empresariado, le dijeron, miren, si ustedes quieren tener acceso al mercado americano, al mercado europeo, ustedes tienen que asumir el compromiso de administrar la crisis haitiana. Ustedes van a tener ventaja porque se van a convertir en los actores hegemónicos en un estado-mercado insular binacional, en alianza con los grandes ricos de Haití y con respaldo de nosotros, que lo vamos a ayudar a que ustedes manejen esa nueva entidad que va a ir surgiendo, incluso surgiendo a partir de esa zona intermedia de fronteriza que se acaricia mucho, que pase a ser una especie de zona bajo administración privada de los grandes grupos de inversión nacionales, extranjeros, de los organismos internacionales. Pero eso como una transición hacia el mercado unificado. De hecho, ya en el 86, Gerald Latarture, respondiendo un poco al planteamiento que hizo el doctor Balaguer en el 83, ya hablaba de la confederación. Entonces, eso se ha estado manejando. En los hechos, se ha demostrado que eso no funciona, porque el problema de un Estado fallido, que es una nación emblemática, tú no lo puedes manejar con esos esquemas. Esos esquemas son esquemas inapropiados para manejar esta situación insular. Pero ellos han insistido, todos los informes del Departamento de Estado, desde hace mucho tiempo, particularmente bajo los gobiernos demócratas, han insistido en que República Dominicana le dé la nacionalidad a los haitianos. ¿Por qué? Porque la contraparte que los haitianos piden para abrir sus fronteras y que haya, vamos a decir, una integración para el comercio y la inversión insular, es que haya una liberalización de los flujos migratorios con estatus legal. Mira, en esa línea se llegó a plantear, lo planteó Duvalier en el 70, que existiera una especie de documento de pasaporte binacional. Y eso ha sido una línea que se ha venido manejando entre las élites de espaldas al pueblo, para que el pueblo dominicano no conozca esa realidad. Eso es un acuerdo de élites donde obviamente están condicionadas, porque en realidad los organismos internacionales, los organismos crediticios, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, casi todos lo están condicionados a que asumamos el esquema binacional. Cuando entramos a Lomé fue así. Ni calificaba Haití ni calificaba República Dominicana. Pero en un momento dado, después de muchas campañas para ablandar a República Dominicana, nos dijeron, bueno, pero tienen que entrar en forma conjunta. Forma conjunta. Y entramos en forma conjunta en el año 89. Se sabía que eso no iba a funcionar. Y eso
y de inmediato fracasó porque el presidente Aristides, tan pronto llegó, fue a Naciones Unidas y acusó a República Dominicana de implantar un régimen de apartheid, de esclavitud. Y eso trajo una crisis insular que fue uno de los factores que terminó en el derrocamiento de Aristides. Claro, Aristides lo hacía porque quería unificar a los haitianos alrededor de una posición antidominicana, porque esa es una posición que ya tiene mucha fuerza. Y entonces él quería convertirse en el adalid de la defensa de los haitianos en el campo internacional. Pero y eso ha seguido, pero obviamente cada vez más hay un sector de la vida nacional que está asumiendo eso. Mira. Pero ¿cuál es la propuesta, Pelegrín, que ellos quieren? Que se varíe el esquema por el cual se decide la nacionalidad dominicana, que es por sangre. Si usted tiene una madre dominicana, usted puede optar por la nacional dominicana. Si usted tiene un padre dominicano, mira, o ambos padres son dominicanos, usted es dominicano. ¿Qué es lo que ellos quieren? El debate, ¿cuál fue? Que los norteamericanos, desde hace muchos años, le están diciendo a la República Dominicana que nosotros tenemos que aplicar un jus soli abierto, sin límite, que es el modelo que ellos venían aplicando en su país, pero eso es algo que ya incluso los mismos Estados Unidos lo están revisando, porque implica amenazar. Todo el que nació automáticamente es americano. Sea legal o ilegal. Entonces, ese modelito ellos lo quieren implantar aquí. Pero va a coger fuego el país. Espérate. No, pero lo que se va a provocar es la desestabilización general. Entonces, pero a ellos, los haitianos, no les importa. Y a esos grupos no les importa. Porque en el fondo ellos están apostando eventualmente a una intervención de la isla y a atizar conflictos entre dominicanos y haitianos que validen el discurso de que República Dominicana es un estado peligroso, un estado criminal, que es la apartheid del Caribe, acusación formal que se ha hecho, que se practica esclavitud, acusación formal que se ha hecho, que es racista, acusación formal que se ha hecho, incluso por funcionarios nuestros. En el documento de la Cancillería Dominicana. Recuérdele eso, Pelegrín. Recuerde cómo aquí un grupo, que por ahí está Bartolomé Pujals. Mira. Recuérdele el grupo que fue con testigos falsos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No solamente eso. Recuérdeselo. Óyeme, no solamente eso. Traidores. Óyeme, en el documento oficial de la Cancillería, elaborado por el embajador Anselmo Muñiz, mano derecha del canciller, jefe de gabinete, está la descripción de que República Dominicana tiene un problema de racismo estructural, validando todo el discurso contra el país más abierto y más integrador del mundo es este. Pero entonces eso ahora es de la misma Cancillería conspirando contra los propios dominicanos. Cuando nosotros estamos sufriendo no un flujo migratorio del país de menos desarrollo, el vaciado migratorio, sino un traslado masivo, forzado, en escalamiento de la población haitiana hacia el territorio nacional. Entonces vienen y nos pegan esa calificación que incluso la asumió el ministro Isa Contreras, acuérdate. Cuando se hizo la marcha del Instituto Duartiano, la reacción de él, que se sintió desestabilizado, fue acusar a la República Dominicana, que eso era una muestra de racismo estructural. Entonces, en ese documento de Cancillería se asumen esas tesis. Es un documento oficial. Un documento traicionero. Entonces, porque hay un núcleo que está en la Cancillería desde hace tiempo que no le está sirviendo a los intereses de República Dominicana. Está trabajando para intereses globales, para intereses extranjeros, para la agenda de los organismos internacionales. Pero ¿cómo que en el mundo, en la ONU que cada vez tiene menos autoridad, que se está descalabrando, qué es lo que persigue la República Dominicana con este coqueteo con la ONU? ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto es bueno que el pueblo lo entienda. Mira, el presidente Abinader, cuando empezó el gobierno, sorprendió a todo el mundo. Porque incluso a sus propios partidarios, yo he conversado con dirigentes del PRM que me dijeron, bueno, pero estamos sorprendidos de que el presidente Abinader haya asumido estos planteamientos, porque
Esto no era la posición tradicional del PRD, de nosotros, la socialdemocracia y una serie de argumentos. Incluso algunos bromeaban y decían, ¿qué hicieron ustedes en la Fuerza Nacional Progresista para convencer al presidente de que adoptara esta posición? Y la verdad es que la posición la compartía el papá del presidente, don José Rafael Abinader. Incluso lo escribió en un libro. En su último libro, ahí está descrito el problema, lo que debe ser la posición dominicana frente al problema haitiano. El presidente, cuando empieza a decir no hay solución dominicana al problema haitiano, que lo repite y lo convierte en un postulado de política exterior, y dice que hay que buscar una solución internacional. Bueno, le dio un giro importantísimo a la política exterior. ¿A quién le estaba diciendo no hay solución dominicana al problema haitiano? A los haitianos, desde luego, pero se lo está diciendo también a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, a la Unión Europea, a los organismos internacionales. Y entonces, todo eso vino acompañado de algo también que sorprendió a todo el mundo. Incluso en su partido eso le generó un malestar importante, porque muchos entendían que el PRM nunca debió plantear el tema del muro. Pero el presidente lo anunció. Ese muro originalmente se iba a hacer en alianza con Israel. Sí, pero lo sacaron. ¿Pero qué pasó? Unas manos oscuras. Cuando gana Biden, acuérdate, en Estados Unidos, inmediatamente el gobierno dominicano, que hasta había anunciado la posibilidad de trasladar la embajada dominicana de Tel Aviv a Jerusalén, cambió de posición. Y empezó ya otro tipo de trato. Los grupos empresariales de aquí siempre han querido dominar el mercado de la isla, pero de una posición hegemónica. El acuerdo que el presidente incluso firmó con el presidente Moïse el 10 de enero del 2021 era muy ventajoso para República Dominicana, pero había un punto, había 4 puntos que los haitianos en general, empezando por los partidarios del TKL, seguidores de Martelly, consideraron que era una traición a los intereses de Haití. Y se trabajó para derrocar y eliminar a ese presidente. Y el tema fue la interconexión de la isla en materia eléctrica. Pero había otros puntos que contrariaban toda la política que se estaba siguiendo. Bueno, el presidente Abinader, mira, en la Cancillería, voy a decir esto, lo voy a repetir, en la Cancillería se conspiró para generar el conflicto del canal. Óyeme, el canciller no fue a esa reunión con Claude José, porque estaba supuestamente enfermo. Pero los que quedaron al frente le hicieron ciertas concesiones que no obligaban a la República Dominicana, pero le permitían a Haití alegar que nosotros habíamos autorizado la construcción del canal. ¿Eso no fue el señor Silie? Eso lo trabajó concretamente el embajador Julio Ortega, que era director ejecutivo. No sé si Silie estaba representando al canciller, y Chico de Pradel, que es el asesor para asuntos haitianos, pero que fue embajador del gobierno anterior. Y los dos fueron embajadores de los gobiernos del PLD. Entonces, evidentemente, eso generó ese conflicto que no se ha resuelto todavía. Vamos a estar claros. Los haitianos con el canal montaron una provocación. El objetivo de eso era que Moïse perdiera el respaldo del gobierno dominicano, porque el propio presidente, la misma tarde de esa reunión, tuvo que salir a decir públicamente: nosotros no aceptamos eso, y eso no es cierto, que no lo interpreten así. Y ahí empezó el diferendo, que todavía dura, porque fíjate cómo se maniobra desde la misma estructura
para enredar, en este caso la trampa la estaban tendiendo al presidente Moïse. Y Clojose ahí jugó muy fino, porque montó una conspiración aquí y montó una conspiración en Estados Unidos con Gregory Meeks de Nueva York, líder del caucus afroamericano. Pero volviendo al tema de la nacionalidad, porque no quiero que nos dispersemos. No dispersar. Mira, el problema de fondo, en ese acuerdo del 10 de enero, Moïse aceptaba que Haití iba a dotar a sus nacionales de documentos haitianos. Porque había una tendencia de gobiernos haitianos a no aceptar las declaraciones de nacimiento en el libro de extranjería. Y aquí, con ese acuerdo que lo firma, repito, el presidente Abinader y Moïse, el presidente haitiano se comprometía a aceptar, a documentar a sus nacionales como haitianos, a acabar el relajo que había de ellos negar todo vínculo con los hijos de haitianos, porque lo que querían era que República Dominicana asumiera ese compromiso. Entonces, esa yo creo que fue una de las causas profundas de por qué a este hombre se le aisló y finalmente se le eliminó. Gregory Meeks también lo aisló con esa carta que digo, que vino con 77 congresistas norteamericanos, la mayoría demócratas, virtualmente moviéndole el piso y el hombre ya dejándolo aislado. Pero esos mismos son los sectores que nos están pidiendo a nosotros que le demos la nacionalidad abierta por jus soli a todo el que nazca aquí, independientemente del estatus migratorio de República Dominicana. Esa Corte Interamericana de Derechos Humanos se atrevió, y es bueno recordarlo, porque no solamente es el Departamento de Estado que ha pedido esto, pero el que mueve los hilos son gente de la política norteamericana, más del sector demócrata. El que mueve los hilos está dirigido a qué. Bueno, le llegó a pedir al país que hasta modificara la Constitución. Le dio una orden al país de que modificara la Constitución para otorgarle la nacionalidad. La presión ha sido muy grande, porque mira, en el gobierno de Danilo Medina aquí vino Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, con ese planteamiento. Vino el vicepresidente Biden con un planteamiento parecido. Y vino Ron Van Puy a lo mismo. Todo después de la sentencia 168. Pero peor aún, óyeme, Maduro se llevó a Danilo Medina y a Martelly a Caracas a una reunión, porque Maduro le quería hacer un servicio a quién, a sus aliados de Estados Unidos, para que le dieran la nacionalidad a los haitianos, le buscaran una alternativa a esa sentencia, la revocaran o buscaran una modalidad. Y en eso han estado permanentemente. Si nosotros aceptamos que el tema de nacionalidad, que conforme al derecho internacional, de manera inequívoca, pertenece, definirlo, pertenece al dominio reservado de los estados. Si nosotros aceptamos que sea la Corte la que le diga al país, en el fondo el Departamento de Estado, el que le diga al país quiénes son los nacionales dominicanos, si aceptamos el desconocimiento de nuestros poderes, porque eso lo decidió, en primer lugar, el Congreso. Después lo decidió la Suprema Corte de Justicia cuando validó la constitucionalidad de la Ley de Migración en el 2005. Luego viene la reforma constitucional y de manera muy clara dice que las decisiones tomadas en materia constitucional por la Suprema Corte de Justicia no pueden ser objeto de revisión constitucional por parte del Tribunal. Pero el canciller hace referencia al artículo 6 de la Constitución y él dice que el dicho artículo indica lo siguiente:
establece de manera clara la supremacía constitucional y todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Dice aquí, son nulos de pleno derecho la ley, decreto y resolución o reglamento contrario a la Constitución. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con derechos humanos, la República Dominicana se adhiere en la Constitución que tenemos a los organismos internacionales por derechos humanos. Mira, son tan abusadores, tan cínicos, tan manipuladores, que esa misma convención de Interamericana de Derechos Humanos establece en el artículo 21, creo, que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del país donde nace, si no tiene derecho a otra. Oye la expresión, si no tiene derecho a otra. Eso significa, no hay que ser un experto en derecho, eso significa que se le da prioridad al jus sanguinis sobre el jus soli. Esa misma convención, pero aquí también la Constitución, la ley de migración, la Constitución, los fallos de Suprema Corte, los fallos del Tribunal, la Asamblea Revisora, todo eso fue definido en la línea de establecer un jus soli restringido, que decía muy claramente que toda persona que nazca en el territorio nacional puede adquirir la nacionalidad del país si está, salvo los que están en tránsito, sí, o los hijos de diplomáticos o los que estén en estatus irregular. Pero ¿qué pasa? Desde la Constitución anterior, desde el fallo del 2005, yo me involucré mucho en eso, fui de los que formamos el grupo de juristas y de ciudadanos de todas las corrientes que intervinimos ante la Suprema Corte de Justicia para validar, defender la decisión de la ley de migración, que definía el alcance del tránsito, porque ese era el debate. Y decía de una manera muy clara, están en tránsito todos los que no tienen residencia legal. Si una turista alemana o argentina viene a la República Dominicana, la nacionalidad no se regala. Viene embarazada de 7 meses y aquí se entusiasma con la playa y se le adelanta el parto y nace el muchacho aquí. ¿El muchacho es dominicano? No. Porque está en tránsito. Ella no vino al país, ingresó al país. Entonces, si eso pasa con los que ingresaron legalmente por una temporada, con más razón para los que están en situación de ilegalidad, pero yo no quiero reconocer eso. Mire algo, él se recuesta del artículo 74, numeral 3, que indica que los tratados, pactos, convenciones relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Pero no pueden chocar con la Constitución. Y si no ha sido ratificado. Y la misma convención es muy clara. Lo que pasa es que esa corte, para el caso dominicano, tiene una política especial que la trazan los intereses de Washington, los lobbies que hay. Óyeme, yo vuelvo y te digo, lo remito. Yo tuve una discusión con el embajador Cento de los Estados Unidos de Norteamérica en la OEA, aquí en Romana, en un evento internacional sobre este tema. Y fui invitado por la Junta Central Electoral siendo diputado.
Por suerte, todos los que estaban ahí eran especialistas y nos dieron la razón. Una cosa es un problema de indocumentación, que es lo que está planteado, porque Haití, siguiendo la consigna de los organismos internacionales, está trasladando su población para acá, incluso con financiamiento internacional, y no quiere asumir responsabilidad con los hijos haitianos que nacen aquí. No lo quiere reconocer como haitiano. Ha habido funcionarios haitianos que han tenido, por ejemplo, si mal no recuerdo, Smith Agustín fue de los que estuvo aquí, que dijo claramente, no, Haití no va a negar su responsabilidad con los hijos de haitianos. Los hijos haitianos son haitianos y nosotros los reconocemos. Pero ese grupo no quiere, porque lo que quieren es implantar una minoría nacional que sea jurídicamente dominicana, pero política, cultural, emocionalmente, sí. Históricamente identificada con Haití. Y esa es la contraparte que están pidiendo. Mira, te voy a poner un ejemplo para que entendamos por qué el zigzagueo del gobierno, incluyo al presidente. El 28 de octubre del 2023 se firmó un pacto de Estado para políticas públicas de Estado. Un pacto de nación para políticas públicas de Estado. Ese pacto contiene 40 medidas aproximadamente que debieron ponerse en práctica casi de inmediato. Pero los partidos de oposición y en el propio partido de gobierno, con el presidente Mejía a la cabeza, incluyo ahí también al presidente Fernández, incluyo también a Danilo Medina, empezaron a marcar distancia de ese pacto. No quisieron participar. No boicotearon una convocatoria del Ejecutivo a una discusión. Es más, inicialmente estábamos en Palacio discutiendo el tema tras la muerte de Moïse en el Salón Los Trinitarios, representantes de 9 partidos, que fuimos seleccionados del grupo de todos los partidos. Yo era presidente de Fopredón. Y el PLD y la Fuerza del Pueblo buscaron un pretexto, vamos a decirlo en dominicano, pendejo, para decir, nosotros no participamos. Dijeron, bueno, es que se está malinterpretando estas reuniones de nosotros en Palacio. ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Óyeme, como si el Palacio fuera del PRM. No. Y en el fondo, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Porque no querían asumir una postura con el tema, porque estaban interesados en jugar la posición contraria, que en ese momento, con Biden en la presidencia, los demócratas, Obama manejando los hilos, los Clinton manejando los hilos, ellos entendían que lo podía favorecer políticamente. Entonces, no participaron. Son patriotas por conveniencia. ¿Tú sabes lo que yo le propuse en esa reunión? Yo le dije, miren, le voy a proponer una fórmula. Yo estoy seguro, y soy miembro del Instituto Huartiano, que si nos vamos al Instituto Huartiano, a las reuniones, donde hay buenos salones, y nos reunimos ahí todos los partidos, podemos sesionar y vamos a fijar una posición de nación, una posición de Estado frente a esta crisis, que no es cualquier crisis. Una crisis descomunal, peligrosísima. Y lo saben todos, pero hay una tendencia a no querer admitir esa realidad porque están en negación. Yo he dicho muchas veces, el techo de la República se está agrietando, se están cayendo pedazos, las columnas están debilitándose, pero aquí están en modo de negación, yo digo en modo yesé. Los responsables, buscando
buscando fórmula. Y entonces, ¿qué pasó? Después que se firmó el pacto del 28 de octubre, vino la resistencia a ejecutarlo antes de las elecciones. Yo en cierta manera dije, bueno, a lo mejor no quieren en estos momentos, previo a las elecciones, adoptar la posición. Pero después de las elecciones debieron retomarlo. ¿Qué pasó? Mira, el presidente anunció que iba a aplicar 15 medidas. Pero cuando se estaba discutiendo este tema, los haitianos, que tienen muchos aliados en ese grupo que se estaba reuniendo, parece que fueron informados y jugaron una carta muy agresiva. Le dieron al sector empresarial una advertencia. En marzo, el presidente anunció que en abril iba a empezar a ejecutar las 15 medidas. En marzo ellos anunciaron: prohibimos las exportaciones dominicanas por tierra. Fíjate que fue muy hábil. Prohibimos las exportaciones dominicanas por tierra. Mandaron un peso pesado de la diplomacia de ellos, porque vamos a estar claros, los haitianos pelean entre ellos, pero con relación a República Dominicana, cada día está más unificada. Y aquí yo se lo he dicho a la gente del gobierno y se lo he dicho a la gente de la oposición. No sigamos con la idea naif, tonta, de que el problema es que eso es un desorden atávico, y que la comunidad internacional está harta de Haití. No. Lo que se está aplicando en Haití es una forma, un plan estratégico muy fino. Y los tres sectores que están confrontados en Haití, porque están confrontados, en una cosa coinciden: que la solución de ellos pasa por tomar el control de la parte oriental como un espacio vital. Y lo están haciendo progresivamente. Mira, el jefe del ejército, el general Camino, yo sé, porque le estoy dando seguimiento a todas las detenciones que el ejército está haciendo. Estamos hablando de que no pasa una semana sin que el ejército dé el informe de las detenciones de vehículos y todo eso. Yo fui a la Procuraduría en 2 ocasiones. ¿Dónde están los sometimientos? ¿Dónde está la acción del Ministerio Público? La retención de esos vehículos. O la acción de los tribunales. Hablamos con el presidente de la Suprema Corte. ¿Cuántos casos se han llevado? Estamos hablando, mira, Cefrón, yo tengo la lista de Cefrón en un año, 92 casos. Pero la del ejército es mayor. Pero eso, ¿qué dijo el jefe del ejército ahora en estos días? Que solamente en lo que va de año, en enero, las estadísticas dicen que ellos detuvieron 19,000 haitianos tratando de penetrar al territorio nacional. Ahora, los reportes que yo tengo de muchas partes del país, desde el centro del país hasta el este, hasta la misma frontera, uno tiene gente en todas partes, es que siguen entrando, que están llegando. Ahora mismo, haciendo este video, están entrando. Óyeme, están entrando. Y es verdad que se están aplicando drones, y es verdad que el muro en la parte norte ha contribuido a reducir actividades ilícitas, como por ejemplo el robo de ganado, el robo de vehículos. Pero, óigame, me contaba una persona de mi absoluta confianza, que fue el otro día a la frontera y regresó en guagua. Y lamentó mucho no tener una cámara secreta. Pero yo creo que de momento vamos a tener oportunidad de tener una filmación muy buena de todas estas operaciones. En el transporte ordinario de Bánica, por ejemplo, salen para la capital todos los días vehículos llenos.
y no son de baniqueros, porque si esos vehículos son de Bánica, con baniqueros, Bánica se queda vacía en la primera semana. Entonces, vamos a estar claros, aquí este tema no se está manejando con la energía, con la responsabilidad, en parte porque no hemos tenido unidad nacional. ¿Qué pasó cuando se firmó el pacto? Y quiero concluir con esta parte para que se vea. El presidente Abinader recibe primero la exigencia del ministro Limber, después del presidente Mejía, después del sector de la construcción, después del sector del empresariado, respondiendo a qué? A la amenaza de los haitianos, de que no va a haber exportaciones, porque si bloquean la exportación hacia Haití, el sueño de que vamos a dominar el mercado, de que vamos a controlar el mercado, se pierde. De que vamos a ser hegemónicos, se pierde. Ahora los haitianos están llegando a un acuerdo con Eric Prince a 10 años, de $50 millones para el control de las fronteras. Para el control de la frontera, porque el argumento que hay es que las fronteras son muy vulnerables y que Haití no recibe ingresos, lo cual es cierto, no está recibiendo ingresos. Pero yo incluso que ellos van a hacer una inversión en la frontera. No, eso mismo, a eso que me refiero. La operación con Eric Prince de Vectus Global es que $542 millones. Que van a tener el control de las operaciones y de ahí le van a sacar unos recursos para el gobierno haitiano. Pero me llama una persona. Ojalá la cierre. Me llama una persona desde Puerto Príncipe que conoce bien lo que está pasando. Me dice: esos son una serie de gente de la policía de aquí, del ejército de aquí, que todavía no pueden tener el control de la frontera, pero lo que están pensando es establecer su peaje del otro lado. Ya no son la banda que van a establecer los peajes, sino ellos. Pero obviamente, que lo hagan, que se lo vamos a agradecer. Pero, óyeme, el problema está. Ojalá la cierre. Pero yo creo que al final, te voy a decir, mira, el gobierno tiene un problema. Y es que está negado a ver que lo que está pasando en Haití obedece a una estrategia, a un plan, a una inteligencia muy sofisticada y muy perversa. Fíjate que se suponía que debían llegar aquí las tropas de Naciones Unidas, autorizadas por Naciones Unidas. Se suponía que debieron llegar hace tiempo. Pero con este contexto ahora mismo, sabrá Dios. Pero, ojo, ya se dijo que en abril, pero hay gente que está calculando que puede ser en junio. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Tenemos una situación de vulnerabilidad. Le hemos pedido al presidente, yo le he pedido, presidente, declare el estado de excepción para la defensa y para la emergencia en la zona fronteriza. En lo que se construye el muro, en lo que se toma. Es más, para construir el muro, nada facilita más la toma de decisiones que la declaración del estado de emergencia o de estado de defensa. Nada lo facilita más. Pero, ¿qué pasa? La presión viene de que nosotros necesitamos cuidar el turismo y el clima de inversión. Señores, es que no se han dado cuenta que estamos en un escenario de guerra mundial híbrida, que ya no es híbrida, ya pasa a mayores. Y
y que nosotros podemos ser perfectamente el blanco de ataques desestabilizadores para crearle un problema a los Estados Unidos. A los aliados, Claro. recuerde, los aliados que tiene Irán en el Caribe eran Venezuela y Haití. Mira, la alianza, Irán empezó a incursionar en América Latina a través de Argentina. Allá, en un proceso bastante complejo, Irán auspicia el atentado a la embajada de Israel y luego a la ANMIA, que es la Liga de la Comunidad Judía, el edificio de la Comunidad Judía. El asunto tuvo impacto internacional muy serio, porque Argentina, había una preocupación, Argentina tiene capacidades nucleares. De hecho, renunció, igual que Brasil y muchos países de América Latina, México mismo, renunciaron al desarrollo de armas nucleares. Pero Argentina tiene esa capacidad. Entonces había una duda de si esa relación con Irán tenía que ver con ese tema. ¿Qué pasa? Cuando sube Chávez al poder, como la presencia de ellos en Argentina y en la triple frontera era complicada, consiguieron la mejor cobertura para estar presente en América Latina, que fue la alianza de una economía petrolera, Venezuela, con Irán, porque ambos son miembros de la OPEP desde hace muchos años. Entonces, se da una extraña alianza de la revolución bolivariana de las Américas, del socialismo del siglo XXI, con la revolución islámica de Irán. Yo digo que eso no hubiera pasado si Cuba, que era y es, ya no, después de lo que acaba de pasar, ya Cuba no se puede decir que es el cerebro estratégico. Pero en un momento dado, en toda esa etapa, Cuba era el cerebro estratégico de Venezuela para el campo internacional. Por eso llevan primero a Maduro a canciller y luego lo llevan a presidente. Cuando Chávez ya desaparece o está enfermo, lo promueven. ¿Por qué? Porque esa alianza antiimperialista, porque ¿qué era lo que lo unía? La visión antiimperialista, pero en la línea de hacer alianza incluso con el crimen organizado transnacional. Y lo hicieron. Y ahí hicieron la conexión con Haití. Claro, y eso tiene una conexión con Haití, pero ¿quién fue el que bloqueó la primera acción del Consejo de Seguridad? Porque China y Rusia en el Consejo de Seguridad no observaron, no ejercieron el veto. Pero dieron suficientes argumentos para decir en Haití hay una situación de mucho peligro, lo cual es cierto. Incluso responsabilizando sectores de poder de Estados Unidos. Porque es cierto que parte de las armas que llegan a Haití llegan ¿de quiénes? Sí. De la diáspora haitiana, de sectores del caucus afroamericano. Como llegó la conspiración para ejecutar a Moïse. Pero, ¿quiénes son los socios locales, regionales de esos grupos? Maduro y Petro. Sí. Y se movieron. ¿Y se movieron a qué? A bloquear la acción internacional. Y eso solamente se hace en perjuicio de República Dominicana. Pero aquí seguimos con la misma posición de jugar al multilateralismo y no preparar al país para los escenarios extremos. Que sigan apostando a eso. Porque le hemos dicho al presidente, y se lo repito aquí, y se lo digo a los expresidentes, porque la responsabilidad histórica de lo que pueda pasar va a recaer en ellos y en el Consejo Económico y Social y en todos esos grupos que han estado en eso. Miren, a nosotros nos están preparando una agresión desde Haití, una agresión
a la integridad territorial y demográfica de República Dominicana, con ropaje de crisis humanitaria. Porque no terminan de resolver el problema. Se supone que ahora hay un impasse porque evidentemente la acción de Estados Unidos frente a Venezuela y frente a Colombia y frente a México y frente a Cuba ha parado en parte el tráfico de droga, en parte, porque yo creo que continúa por otra vía. Ahí están las señales. Pero eso aquí hay 4 armas que se están usando contra la República Dominicana para llevarnos a una encerrona, a una trampa de liquidación. El crimen organizado transnacional, que está poniendo recursos. José, ¿cuánto vale una ruta de motoconcho? ¿Cuánto vale? Porque eso cuesta millones. Bueno, pues resulta que aquí en el Gran Santo Domingo los haitianos tienen controles de rutas. Controles de rutas completos. Sí. Pero hay cadenas de supermercados que la empleomanía de lo que riegan los productos, el 90% no son dominicanos. La comida, la distribución de los alimentos, los puestos de venta en los mercados, eso cuesta, mira. Eso hay que pagar unos cuartos para conseguir un puesto en un mercado. Sí. Y para tener la distribución. ¿Y quién está poniendo ese dinero? Bueno, lo mismo que le dieron a Nicolás Maduro 500 millones de dólares a través de Ariel Henry en los últimos días del mandato de Ariel Henry. Yo le he dicho al Banco Central, que está dando una cifra, y se lo digo al presidente, hagan un análisis segregado de los recursos que mandan los dominicanos al exterior. Este programa se ve mucho en el exterior. De los recursos que mandan los dominicanos al exterior a República Dominicana. Los dominicanos son muy solidarios con su familia, con su gente. Eso es muy bueno. Pero nosotros no podemos confundirnos. O sea, ellos están cumpliendo, pero hay un sector de la comunidad internacional que está mandando dinero para los haitianos aquí, en República Dominicana. Y por eso tú ves que no es una migración famélica. Sí. Todos los que están llegando son jóvenes, en edad de trabajo, en edad militar, que están llegando. Pero tienen casas de acogida donde los llevan, donde los colocan, tanto en las ciudades como en los campos. Incluso tengo el reporte del Movimiento Patriótico Vegano, que me dijo, aquí hay mucha preocupación, porque en La Vega hay una concentración de haitianos que ya generó fricciones con los arroceros, especialmente los arroceros que están en plan de mecanización. Y empezaron a generar conflictos, pero está llegando supuestamente un tipo de haitiano que no es el típico trabajador. No, son los que están volándole la cabeza a los hacendados. Muy entrenados. Los que están matando. Y probablemente a otros. Hay informes de que están llegando armas y municiones. Porque los haitianos, los 3 grupos que están peleando en algo están de acuerdo. Entonces, mira, tenemos el problema de la haitianización. Traslado masivo, creciente de poblaciones, bien financiado. Tenemos el tema de los refugiados. ¿Cuál es el plan? Yo le pedí a Willy Lozano que me mandara el plan de contingencia, porque yo di a conocer el resumen ejecutivo hace mucho tiempo. Ahora le pedimos formalmente que me mandara eso y resulta
que él me dice que él no lo tiene, el Instituto Nacional de Migración. Ya lo tiene que tener. Lo que hay que es buscarlo a la mala, Pelegrín, No, porque ya yo creo que ya el tiempo de la poesía no, se pero acabó. yo le tomo la palabra, porque es gravísimo que la institución que hace el plan no tenga. Son mentiras de él. Pero, lo que hay que es buscarlo a la buena o a la mala. pero yo creo que puede estar en Cancillería. Bueno, por donde sea que ella quiera buscar, se tiene esa que buscar. articulación de todas las instituciones del Estado se hizo en Cancillería. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ahí participó la OIN, ahí participó ACNUR y participó USAID. Sí. O a lo mejor en Economía, Planificación y Desarrollo, donde estaba Pavelis. No, en ese momento no estaba Pavel. Estoy hablando del 2019. Temístocles. 2019. Porque este es un plan. Sí, entonces, el pueblo dominicano tiene que despertar. Y yo quiero concluir, porque yo puedo hablar mucho de este tema. El pueblo dominicano es la mejor defensa de su existencia. Pero tiene que estar consciente, alerta, informado, organizado, disciplinado y movilizado. Así es, Pelegrín. Si el pueblo dominicano, yo estoy llamando a que, y hay grupos que se están conformando como juntas patrióticas, modelo trinitario. Modelo trinitario. Porque la trinitaria fue un movimiento poderosísimo. Hay que unirse. Y hay que crear también un movimiento similar al que se creó en 1920, que son las juntas patrióticas dominicanas, que de hecho son las iniciales de Juan Pablo Duarte, en todo el país, para una lucha no de carácter político electoral, sino nacional patriótica. Mira, nada conspira más contra la existencia del Estado que esta política de mala clase que tenemos, que no trasciende a la comprensión de los desafíos de Estado que tenemos. Sí. Los líderes del país, no solamente los políticos, porque ahí quiero incluir buena parte del liderazgo de todos los sectores, tienen que entender que tenemos una ventana de oportunidad para salirnos de la trampa en que nos han colocado. Sí, sí. Y para salirnos con el menor daño posible. No es contra Haití, porque vamos a estar claros, nosotros también tenemos que tener la suficiente lucidez para entender que de lo que se trata es de estabilizar la isla. Sí, sí, sí. De que Haití no puede ser tratado como un estado descartado, fallido pero descartado, porque eventualmente eso lo único que va a traer es una tragedia de choque de poblaciones con intervenciones, sí, eso no es lo y que puede desestabilizar la región. Al presidente Trump, al secretario Rubio, yo le he dicho, sí, sí, sí. Aquí tienen que, si se llevan de los grupos empresariales que le siguen diciendo, nosotros los vamos a ayudar a ustedes en el manejo de la crisis haitiana. Vamos a consolidar nuestro dominio. Ellos fueron ahora a Washington, los tres más representativos líderes de esos sectores. Vamos a ir a prometer que vamos a retomar ese plan de la gestión de la crisis haitiana en el ámbito insular con el apoyo de República Dominicana. Eso no funciona. Los haitianos no van a aceptar la hegemonía dominicana y los dominicanos no van a aceptar que esto continúe. Hay que cambiar el enfoque, se han hecho propuestas, pero aquí, lamentablemente, no, repito, no quieren entender la magnitud de la crisis y también la cantidad de actores que están aquí que pueden meter elementos explosivos, desestabilizadores de la isla como parte de la guerra global híbrida que hay. No me gustó para nada, y lo quiero decir al final, ver la posición de Eric Prince, que yo aquí en este programa dije, ese que llega a Haití, sí, no es el Eric Prince
de la compañía famosa Blackwater. Blackwater, es el grupo de servicios fronterizos. Cuando dijimos eso, pasaron unos días, entonces sacaron que venía con una nueva marca que se llama Vectus Global. Bueno, pues resulta que ahora él se ha convertido en un crítico, y eso es preocupante, de la política del presidente Trump en Medio Oriente. Sí, tenemos un enemigo ahí al lado. Y entonces, ojo con eso, porque Prigozhin era de Putin Sí, hasta que se le viró. sí mismo es. Entonces nosotros no podemos tenemos que tener mucho cuidado Sí. con este tipo de escenario, porque reventar la isla de Santo Domingo es sencillamente hacer estallar aquí mismo en esta región un conflicto que va a enmarañar, va a enredar, va a entrampar a los Estados Unidos en un atolladero. Sí, eso es lo que hay que evitar. Entonces, así que por ahí es la cosa. Así que gracias, bien. Pelegrín Castillo, por esta brillante exposición. Siempre lo digo, es un honor tenerle aquí presente. Gracias. Al público que comparta este contenido para que llegue a muchas más personas. Bye, bye.